¿Por qué los misteriosos faraones del antiguo Egipto eligieron un camino tan inusual? ¿Qué secretas y oscuras razones los llevaron a casarse con sus propias hermanas o hijas? Esta enigmática elección ha desconcertado a los investigadores durante siglos, pero una teoría ampliamente aceptada sugiere que había algo mucho más profundo en juego. En este intrigante video, exploraremos las profundidades del antiguo Egipto y descubriremos por qué el matrimonio real se convirtió en un laberinto de misterios y sacrificios, destinado a preservar la pureza de una sangre ancestral. Un juego peligroso que desafió a la sociedad y desencadenó la ruptura de tabúes milenarios. Adéntrate en un mundo donde la realeza se entrelaza con el misterio y donde los lazos familiares pueden ocultar secretos que cambiarán el curso de la historia egipcia. ¿Por qué los reyes del antiguo Egipto eligieron matrimonios inusuales? Esta pregunta ha intrigado a los investigadores, pero debemos abordarla sin prejuicios modernos. Los egiptólogos han debatido este tema durante décadas, algunos negando la existencia de estos matrimonios, mientras que otros los consideran rituales sin connotación sexual. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estos enlaces reales? ¿Esposas o hermanas? Si se acude a la terminología egipcia del parentesco para intentar averiguar más sobre este tipo de matrimonios, la complejidad del tema no hace más que aumentar. Ello se debe a que, a partir de la dinastía XVIII, la primera del Reino Nuevo, junto con la palabra que desde el Reino Antiguo se había usado para designar a la esposa, Gemet, aparece la de Senet, hermana, que además de tener este significado es empleada para referirse a la esposa con un sentido más afectuoso, o bien a parientes femeninos próximos, lo que hace más difícil la identificación de verdaderos matrimonios entre hermanos. Entre las fuentes clásicas, el historiador griego Diodoro de Sicilia ya constata en el siglo I a.C. la permisividad de los egipcios respecto a los matrimonios entre hermanos. Pero si bien el matrimonio entre hermanos y entre padre e hija está bien documentado en la familia real, lo cierto es que se trata de un fenómeno que, salvo contadas excepciones, no se da en una población entre la cual sí son frecuentes los matrimonios entre primos, e incluso entre tío y sobrina. Sin embargo, esta tendencia cambia a partir de la época ptolemaica, siglos III y a.C., cuando los porcentajes de los matrimonios entre hermanos se invierten y empiezan a aumentar en número entre la población. En el entorno real, donde la práctica de la poligamia era habitual, solo una de las esposas del faraón ostentaba el título de gran esposa real, y son numerosos los casos, sobre todo a partir del Reino Nuevo, en los que ésta no es otra que la hermana o la propia hija del faraón. ¿Por qué el incesto? Los egiptólogos han teorizado sobre las motivaciones que llevaron a la monarquía egipcia a la ruptura del tabú del incesto. La más conocida es la denominada teoría de la princesa heredera, según la cual la legitimidad para reinar era proporcionada por la línea femenina de la realeza, ya que las mujeres heredaban sucesivamente el poder de legitimar el acceso al trono del futuro faraón a través de su matrimonio. El ideal era que quienes contrajeran matrimonio fuesen el legítimo heredero del faraón y su hermana o hermanastra, para que de esta unión nacieran hijos con la sangre más pura posible. Si esto no era posible, entonces la unión se producía entre el faraón y sus hijas, que constituían el siguiente eslabón de la línea femenina que heredaba la legitimidad. Esta teoría se aplica pensando sobre todo en la dinastía XVIII, en la que faraones como Amosei, Amosis, Amenhotep y Tutmosis II contrajeron matrimonio con sus hermanas o hermanastras. Pero dentro de la misma dinastía hubo reyes como Tutmosis III, Amenhotep II y Amenhotep III que se casaron con mujeres de origen no real, con lo que se interrumpe la línea de herederas postulada por la teoría citada. Hay, pues, argumentos a favor y en contra de la misma. Respecto al matrimonio del faraón con su hija, los casos más conocidos son los de Ramsés II, con Meritamón, Nebet-Tauyi-Bentanta, entre otras de sus hijas, y Akenatón, con Meritatón, Maquetatón y Angesempaatón. Todas ellas pasaron de hija del rey a esposa del rey, y con el tiempo algunas se convirtieron, como lo fueron sus madres, en gran esposa real. Aún se discute si la descendencia de algunas de ellas fue fruto o no del matrimonio con sus padres. En el caso de Angesempatón, parece que efectivamente fue así, matrimonios divinos. En aquello que coinciden los especialistas es en que, a través de estos matrimonios, especialmente entre hermanos, la realeza intentaba reproducir el comportamiento de las divinidades egipcias y reforzar así su vinculación con ellas.
En la mitología egipcia, el emparejamiento de las divinidades primordiales se produce entre hermanos, Su, el aire, y Tefnut, la humedad, Geb, la tierra, y Nat, el cielo, Osiris e Isis, Ses y Neftis. Al reproducir estos matrimonios propios de los dioses, los soberanos mostraban a la población el carácter divino, a la vez que se desvinculaban del resto de la sociedad, que no practicaba el incesto. Además, mediante estos enlaces se aseguraba la pureza en la línea sucesoria. En los momentos de crisis del Estado se recurrió al matrimonio entre hermanos para asentar en el trono la línea dinástica, como sucedió en el periodo de implantación de la dinastía XVIII, que reunificó el país. Esta práctica matrimonial permitía evitar la entrada en la familia real de posibles candidatos que rivalizaran con el heredero o cuestionaran la legitimidad de su acceso al trono, al tiempo que proporcionaba cónyuges de rango real a las princesas egipcias, ya que éstas, a diferencia de los faraones, no se casaban con extranjeros. Así pues, a través del matrimonio entre hermanos o entre padre e hija, la realeza egipcia reafirmaba su naturaleza divina a la vez que pretendía asegurar la sucesión dinástica. No sabemos cómo eran concebidas estas relaciones incestuosas, ni qué opinión merecía esta práctica a las propias interesadas o a la población, pero como gran esposa real muchas de ellas distaron de ser meras consortes, desempeñando un papel vital en la historia de Egipto. Así llegamos al final de este asombroso video. Si este contenido fue de tu agrado, no puedes perderte la educación en la antigua Grecia. Es verdad que había relaciones entre maestros y alumnos, video que te dejamos por acá arriba.